Así de que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor, que viene siempre para la edificación de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la palabra de Dios hace muchas funciones en nuestras vidas. Depende cómo estemos, así obra en nuestras vidas. Abran las Sagradas Escrituras, hermano, en el libro de Mateo, en su capítulo 7 y su verso 24. Mateo 7, 24. Vamos a meditar acá en esta porción. Es muy conocida, hermano, pero es de una gran reflexión para nosotros, para nuestra vida diaria. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: por tanto, todo el que escuche estas mis palabras y las ponga por obra, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Pero todo el que escuche estas mis palabras y no las ponga por obra, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y se derrumbó, y grande fue su destrucción. Amén. Aquí habla, hermanos, la palabra del Señor acerca de dificultades, pruebas, adversidades que todo ser humano, hermano, lleva en esta tierra o atraviesa. Y tratándose de la vida eterna, hermanos, y tratándose de la vida eterna, tratándose del caminar dentro del Evangelio, también las hay, aún más. Si nosotros vemos, hermano, naturalmente, toda la humanidad sufre. Toda la humanidad, hermanos, aunque sean ricos, tienen las mismitas dificultades que nosotros tenemos. Todas las personas, aunque tengan, hermanos, una vida saludable, en óptimas condiciones, es decir, bien vitaminados, que van al gimnasio, que son deportistas, tienen las mismas aflicciones que nosotros. Todo ser humano tiene las mismas preocupaciones, las mismas dificultades, las mismas angustias. Todos pasamos por lo mismo. Dice Salomón, así dijo en sus escritos, que lo mismo le sucede al uno, lo mismo le sucede al otro. Lo mismo le sucede al pobre, lo mismo le sucede al rico. Y ambos van a parar al mismo lugar, tratándose del sepulcro. Y nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, dijo Job, y también Salomón, y también otros escritores, otros hombres inspirados de Dios. Entonces, hermano, si en el mundo hay dificultades, hay pruebas, hay luchas, cuánto más nosotros en este camino. Porque nosotros, hermanos, somos regidos por la palabra de Dios para que caminemos como a ella agrada, para poder obtener, hermanos, la vida eterna y la salvación y la vida eterna. Entonces, hermanos, no es fácil. Hermano, ¿quién ha dicho o quién piensa que el camino del Evangelio es fácil? No, dice la palabra que es angosto y estrecha la puerta, angosto el camino y la puerta es estrecha. Y dice, sí, así dice en la interpretación cuando el Señor les contesta, que sí, pocos. Muchos cuando leemos dicen, ¿a qué Señor no le respondió? Nosotros decimos muchas veces, Señor, ¿y son pocos los que se salvan?
El Señor no les dijo ni pocos ni muchos, solo les dijo esfuércese a entrar por la puerta angosta porque ahí les da la respuesta. Porque muchos procurarán entrar. Entonces, ¿qué les digo en pocas palabras? Que sí son pocos los que se salvan. ¿Pero por qué? Y dice por qué. Por la dificultad. Por la dificultad del camino, porque es muy angosto. La puerta es muy estrecha. Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Sencillamente, por eso, hermanos, es que el caminar del Evangelio no es fácil. El caminar dentro del Evangelio no es fácil, pero del verdadero Evangelio. Si hubiese una campaña evangelística, hermanos, en un estadio, ¿cree que se llena de igual manera una campaña evangelística en un estadio para que entren 5,000, 10,000, 16,000 o 20,000? No, pero si se habla de un partido de fútbol, sí se abarrota. Ahí se ve la diferencia, hermanos, que cuánto les gusta lo ancho, cuánto les gusta lo que la carne pide, lo que la carne se deleita, donde no hay ley que, hermanos, le restrinja lo uno y lo otro, todo lo que la carne pide. Entonces eso es lo difícil, negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Ahora bien, viendo desde este punto de vista, hermano, que entendemos y se sabe, hermano, que es difícil, pero no dice imposible. Yo no puedo nadar, pero lo sentí difícil cuando estuve aprendiendo y al final, no, esto mucho cuesta. Por mucho que me digan que cómo hago, yo siempre me hundía. Me decepcioné y me retiré. Pero los que pueden dicen si es fácil. Entonces, y uno dice, y tal persona puede esto y esto y esto, y cómo le hacen los científicos, y mira, hermano, la gente que trabaja en la tecnología, creando y perfeccionando la tecnología, uno se queda asombrado. ¿Y cómo y de dónde le sale tanto intelecto para hacer esto y para hacer lo otro? ¿Y cómo hicieron para podernos ver de aquí al otro lado del mundo en un segundo, en un videollamada? Y uno se queda sorprendido. Entonces, muchas cosas que nosotros pretendemos que son difíciles, sí las son, pero no es imposible alcanzarlas o poderlas hacer. Me gusta poner este ejemplo en cuanto hablo de cosas difíciles. Y muchas veces nos estancamos, hermanos, en querer aprender o practicarlas porque sabemos que lo que es difícil cuesta, se lleva mucho tiempo y de mucho sacrificio. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar francés, alemán, portugués, mandarín, hebreo? ¿Cuántos de nosotros? Pero podemos, ¿verdad, hermanos? Podemos, si queremos aprender, lo podemos hacer. Miren, y yo me quedo tan asombrado cuando veo jóvenes de 18, de 19 años que pueden 5 o 6 idiomas. Porque ya han hecho, se han esforzado, han dedicado tiempo, pero yo lo veo difícil. Entonces, las cosas que son difíciles, aquel que se propone a aprender, aquel que se propone a alcanzar su meta, lo logra. Solo resta que pase el tiempo, que dedique tiempo, que se esfuerce. Tiene un costo. Entonces, pero hablando terrenalmente, muchas cosas que se requieren de sacrificio y de esfuerzo, que son muy difíciles, el hombre se somete, hermanos, a aprender porque sabe que va a obtener beneficios, va a tener grandes resultados y sobre todo monetarios. Por eso es que la persona se sacrifica tanto. Y uno se asombra, si yo siendo más viejo, ¿y por qué este joven y esta persona tiene
gran talento y gana bastante y no se quita la vida, y uno empieza a comparar. Estoy hablando de que nosotros no lo confesamos, pero esos pensamientos llegan, y todos somos seres humanos. Entonces retomo lo que dije al principio: se requiere de un sacrificio para las cosas que son difíciles. Dentro del caminar del Evangelio, hermanos, hablando el Señor para su iglesia, para aquellos los llamados de su nombre, les digo así: para aquellos seguidores, aquellos que pretendían, hermanos, seguirle al Señor porque querían alcanzar según todas las promesas, hermanos, según todas las promesas que el Señor les había dado, esas ofertas, esas promesas, esos regalos, todo eso era muy hermoso. Mire, hermano, que el Señor les diga así: miren, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos ha prometido el reino de los cielos, ¿cree que eso no es suficiente? Él no nos ha prometido pagarnos $12 diarios, ni 15, ni 20. Él ha prometido darnos el reino de los cielos, ha prometido consolarnos. Dice: dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Nos va a dar la tierra nueva y el cielo nuevo por heredar. Miren qué cosas. El Señor, las palabras que usó cuando empezó a predicar el Evangelio, Él, hermanos, dio buenas noticias, indicaciones a seguir para obtener bendición. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hermano, esas noticias que le dicen a usted qué debe hacer para obtener tal cosa. Y sigue diciendo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los compasivos, porque para ellos habrá misericordia. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí está, hermano, y hay infinidad de promesas. Que estas cosas, todos aquellos que oían al maestro, hermano, se sintieron motivados a seguirle. Si ustedes votan por mí, yo les arreglo la calle. Si ustedes votan por mí, yo les meto el agua a sus casas. Si ustedes votan por mí, yo les electrifico toda la colonia. ¿Quién no va a votar por una persona que les está ofreciendo estas cosas? Si ustedes votan por mí, les voy a dar un paquete mensual. ¿Bien? Entonces, así es la persona. Y así dice la palabra: dando es como se recibe. Él nos va a dar a nosotros, pero Él pide de nosotros también algo. Entonces, yo les voy a dar la salvación, yo les voy a dar la vida eterna, pero lo que pido de ustedes es esto. Y empieza el Señor a decir qué es lo que pedía para todos los que querían participar del reino de Dios. Habla de muchas cosas. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y yo digo, y yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. ¿Cuántas cosas habló el Señor? Dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz al ver vuestras buenas obras. Pide obras, buenas obras. Si tuvieras algo contra tu hermano y vas al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo, detente, reconcíliate con tu hermano y después deposita la ofrenda. Que nuestro hablar sea así y que no juremos. Y miren cuántas cosas habló el Señor: el amor hacia los enemigos, como la forma correcta de ayunar, como la forma correcta de orar, el juzgar a los demás. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar iluminado, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Por sus frutos se conoce el árbol. Miren cuántas cosas les enseñó el Señor, hermano, a aquellos que le seguían. Entonces, después de que le dio muchas enseñanzas, les habló de muchos temas, Él le dice: por tanto, todo el que
que escucha estas mis palabras y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Miren cuántas cosas hay que hacer para permanecer en pie firme dentro del Evangelio. Miren cuántas cosas hay que hacer. Dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. O sea, obedecían perfectamente la palabra de Dios. Para que la persona, hermanos, dentro del Evangelio permanezca, hermanos, en victoria y su casa no se derrumbe, no haya pérdidas, no haya ruinas, no haya derrota, hermanos. Dice la palabra que es necesario que sus hijos, los que escuchamos su palabra, la pongamos por obra, que la obedezcamos, que la vivamos, que nosotros perdonemos a nuestro hermano. Dice, y allí les habló también, hermanos, anteriormente les habló del amor hacia los enemigos, de la regla de oro y el amor hacia los enemigos. ¿Cree usted que es fácil muchos temas que les habló el Señor? Uno por uno, muchas veces a nosotros se nos pone difícil cuando el Señor se profundiza en aclararnos algo que quiere que nosotros cumplamos, una por una. Y el Señor, hermano, les advirtió de cuántas cosas tenía que hacer el hombre ya en este camino. Pero todo el que escucha estas palabras y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y se derrumbó, y grande fue su ruina. Bueno, en pocas palabras hemos repetido el texto que le dimos lectura al principio. Habla de ruina y habla de bendición, habla de estar en pie, habla de estar en triunfo. Y es ahí el detalle, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta, de que solamente lo que el Señor pide de nosotros es que pongamos por obra su palabra. Solamente. Pero ¿cómo usted se va a dar cuenta? Oiga, ¿cómo usted se va a dar cuenta si yo como predicador de la palabra, lo que el Señor pone en mis labios, yo lo ando viviendo? ¿Cómo se da cuenta usted si no anda detrás de mí? ¿Cómo yo me doy cuenta si usted pone por obra la palabra de Dios si yo no ando detrás de usted? ¿Cómo nosotros vamos a testificar que ponemos por obra su palabra? Ese es el detalle. Que nosotros, hermanos, nadie más que nosotros mismos tenemos que asegurarnos y esforzarnos. Oiga, nadie más que nosotros mismos tenemos que esforzarnos por poner por obra su bendita palabra, porque con Él es que tenemos cuenta. A Él le vamos a rendir cuentas. Él es el que está viendo nuestro proceder. Él es el que está viendo nuestras actitudes. Usted y yo no vamos a pretender impresionar a nuestro hermano, a nuestro vecino, que soy un gran siervo de Dios, que soy un gran hijo de Dios, que con el don yo quiero impresionar al pueblo, que porque yo tengo un don especial, con eso yo tengo ganado el reino de los cielos. Los dones son para la edificación de la iglesia, es un regalo, es una herramienta de trabajo que Dios ha depositado en la iglesia, pero los dones no le garantizan la salvación. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, pretendemos que por los dones que el Señor nos ha regalado, pretendemos que con tal de estarle trabajando, tenemos ganando con un gran derecho la vida eterna. Y nosotros pretendemos que a través de lo que hacemos, queremos impresionar a nuestro hermano que vamos derechito al reino de los cielos. Queremos impresionar a nuestro hermano que somos siervos del Dios Altísimo, que somos fieles y que nadie nos llega a nosotros. Un gran error esta interpretación. Hermano,
nuestra conducta en cuanto a la obediencia de la palabra de Dios. Mi hermano, yo les he leído así a grandes rasgos todo lo que el Señor les enseñó. Todo lo que el Señor les enseñó. Y Él dice: el que oye mis palabras y las pone por obra, ese es un hombre prudente. Y venga lo que venga, él no va a caer. No va a haber pérdida, no va a haber derrota. ¿Ha visto usted a alguien derrotado? ¿Ha visto usted a alguien que se le derrumbó la casa? ¿Ha visto a alguien que se le derrumbó la edificación? ¿Ha visto a alguien que cayó a tierra? ¿Ha visto a alguien que cuando hay un gran sismo, comenzando vaya hasta en el suelo la edificación? Un problema que venga, hermanos, una prueba, una dificultad, hermanos, por allá viene el torbellino y ya está en el suelo. Le han contado un sueño de una dificultad y antes de que venga ya se tiró al suelo, rendido. Hermano, no es fácil. Aquí dice así, mire, y cayó la lluvia. Las lluvias son desastrosas. Aquí no está hablando de un invierno pacífico, de un invierno que trae bendición para la tierra. Está hablando de tempestad, está hablando de dificultad, está hablando de inundaciones, está hablando de devastación, está hablando, hermano, y habla de una casa. Que esta casa, si está fundada sobre la roca, dice que esta va a permanecer, pero permanece la casa del personaje que puso por obra la palabra de Dios. Y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron, soplaron y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó. La misión es que las dificultades, las pruebas, las tentaciones, hermanos, y todas las adversidades de la vida, a usted y a mí nos dejen en el suelo. Esa es la lucha. Pero lo único que nosotros debemos de tomar en cuenta, mire, que hay mucha mala interpretación, hay muchos conceptos muy personalizados que la persona dice: así me voy a salvar, y así voy a vencer, y así voy a triunfar, y así voy a estar paradito hasta que el Señor venga. Hay muchos conceptos que no lo son. Aquí está diciendo que es lo único que nosotros debemos de hacer para poder estar firmes ante todas las adversidades. Hay quien que piensa que por congregarse de lunes a domingo está haciendo la voluntad de Dios. Hay quien que piensa que por no perderse ni un día de la oración, yo no estoy diciendo que eso no es bueno, pero les voy a decir por qué alguien piensa así. Que por estar todos los días, hermano, en los cultos se va a salvar porque está agradando a Dios. Hay quien que dice: yo aunque me quede sin mi comidita, pero la ofrendita siempre la voy a cumplir. No le puedo fallar a mi Señor con la ofrendita de cada culto. Así cree la persona. Pero su conducta, la persona echa a las espaldas todo el consejo de la palabra de Dios para que su vida sea agradable delante de Dios, pero piensa que solo con la ofrendita, con que no le falle, va a agradar a su Señor. Otro piensa que con que yo ayune, aunque sea una vez a la semana, hasta que aparezca el Señor o que me lleve al sepulcro, pero si yo no dejo de ayunar, yo sé que con el ayuno me santifico y estoy agradando al Señor. Y empleitado, rencoroso, presta y no paga, truán, envidioso, egoísta, mal pensado y todas las demás cosas. Pero con tal que no falte mi ayunito. Mire qué conceptos más erróneos, que uno piensa que por hacer algo, hermano, específico, está agradando a Dios. Ah, no, pero yo ande como ande, pero yo tengo que estar en el ministerio. Aunque yo ande de ojos enamorados, aunque yo ande de ojos lascivos, aunque yo sea tramposo, no hay que palabra sustituir por tramposo, aunque yo sea vividor, aunque yo sea truán, pero mi deber es trabajarle a mi rey, porque él me ha dado la palabra, la predicación, y yo no tengo que fallar allí, aunque le esté fallando en todas las demás cosas. ¿Qué piensa usted, hermanos?
¿Qué piensa usted de estas cosas? Pero yo en el ministerio no me bajo, porque si yo me bajo, eso sería una derrota. Ahí tengo que permanecer y hasta me agarro fuerte para que nadie me baje. Y aunque ande con una vida desordenada, así piensan muchos. Usted es ocioso, le dije. Usted es ocioso. Enterró el talento y mire, yo aquí estoy trabajándolo, pero ¿de qué manera lo está trabajando? Si es pendenciero, siembra discordia, es mal hablado, se esconde de los hermanos y por allá es otra persona. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando del malo estoy hablando yo. Que fingen ser hermanos. Por eso en la palabra, más adelante usted se da cuenta que la persona ya no está en ese camino, ya no está perseverando. Y dice, si era buena pieza, era buena persona, si el diablo se va a lo mejor. Así dice la gente, otra teoría errónea. No, el diablo ataca a los siervos, que ataca al que está cerquita de Dios, sí, eso sí es cierto, pero que se lleva al que está santificado, que se lleva al que está apartado para Dios, que se lleva al que vive la palabra de Dios, eso es falso. Satanás se lleva lo mejor, él trabaja finísimo. Ese es un dogma que ha venido por años. No, lo mejor se lo lleva el Señor. Satanás se lleva lo que no sirve. Bendito Dios. Si es necesario que nosotros, hermanos, entendamos estas cosas. A veces nosotros tenemos hasta 30 años de estar en el Evangelio y tenemos conceptos muy erróneos. Sí, amén. Que le damos honra al perverso y deshonramos al que teme a Dios. Nos amistamos con el impío, con el pecador, y rechazamos y repudiamos y nos alejamos del que teme a Dios. Pero la palabra de Dios es la que nosotros nos sondea y nos enseña para que nosotros enderecemos nuestros pensamientos y nuestra visión espiritual no se vaya opacando, no nos vaya dando miopía, no nos vaya dando cataratas. ¿Cataratas o cataratas? Son dos cosas. Estigmatismo. Ay, yo veo bien, dice. El lobo tiene en la cara y dice que es una gran oveja. O sea, se equivoca la persona. Pero nosotros como seres humanos nos equivocamos. Abrazamos al hermano y decimos, paz de Cristo, hermano. Saludo apostólico. Mire qué ron. Y estamos abrazando a una gran serpiente a veces. A veces estamos abrazando a una gran serpiente diciéndole, paz del Señor Jesús, porque así es el saludo. A veces mostramos celos y estamos bien ciegos. Muchas veces. ¿Por qué les digo esto? Porque el antetexto lo dice. Mire, para que vean que yo no estoy exagerando, no soy yo, es la palabra. Si usted y yo queremos llegar al final de nuestro camino, al final de esta carrera, coronar, como lo dijo el apóstol Pablo, con seguridad, he peleado la buena batalla. Este hombre estaba tan seguro, hermano, porque él, hermano, así como hablaba, así vivía. Este hombre, hermano, en realidad fue un pastor. Este hombre, hermano, al igual que Samuel, este hombre, testifiquen si yo he hecho algo mal ante ustedes, testifiquen si yo me he portado mal, algo que tengan en contra mía. No, irreprensible. Pero nosotros a cada rato nos reprenden, a cada rato nos corrigen, nos hacen ver nuestros errores. Pero Dios, que es misericordioso, Él sabe que estamos en un proceso de formación. Entonces, miren lo que dice acá. Veamos más atrasito, leímos en el 24, veamos el 21. Entonces se trata, hermanos, de que no nos confiemos. Yo estoy con mi familia, yo estoy con mi amigo, yo estoy con mi compañero de trabajo y nos comportamos diferentes y participamos de muchas cosas que no nos convienen, y cuando venimos aquí no hemos hecho nada.
Y cuando volvemos a salir somos los mismos, y cuando venimos aquí nos comportamos lo mismo, como ovejas. Pero el Señor conoce nuestros pasos, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él los conoce perfectamente. Conoce qué es lo que usted y yo andamos en nuestra mente, en nuestro corazón, qué guardamos. De eso se trata el Evangelio, de que nosotros seamos transparentes con el Señor. Señor, usted sabe que yo soy iracundo, usted sabe que por tantito me molesto, ayúdeme que solo yo no puedo, pero confesémoselo, digámosle, no digamos, así soy yo, así me hizo Dios. Y ahí vamos pasando. Y ahí vamos pasando, que nos sintamos que aquello es normal, así es normal. Ah, no, si genéticamente, si su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, así eran de tal palo, tal así es, acostumbrémonos, que solo enojado pasa la persona. No, dice que hay que estar en paz con todos. Dice en el 21, no todo el que me diga Señor mío. Pero esto no está hablando de las otras congregaciones, está hablando de la iglesia de Dios. Hermano, esa es otra confusión. Que a veces nosotros en el gozo, en la emoción, hermano, envolvemos a todos como que fuera una ensalada. No, está hablando, esta palabra es para los hijos de Dios. Aquellos no entienden, aquellos no han resucitado, aquellos están ciegos, aquellos todavía no están en el camino. Pero mire cómo dice: no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién va a entrar? El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No dice el que me diga Señor mío, pero cuando el Señor le dice el que diga Señor mío, es porque Él se está apropiando de que es heredero del reino y que Él participa de la bondad de Dios y de la bendición, y que es siervo y que es de la familia. Cuando dice Señor mío, está diciendo soy cristiano, soy hijo de Dios. Cuando dice Señor mío, Él se hace participante de la casa real. O sea, se siente con derecho. ¿Y usted dónde congrega? Yo soy de la fe. Y a varios he estafado, poniendo en vituperio la obra. No. Por ahí me congrego, que me diga de dónde es, porque da vergüenza que diga dónde es. Ah, así son, así han de ser todos, dice. Por eso está un poquito. Sigue en el 22. Muchos me dirán en aquel día, oiga hermano, es ahí el error. Está perfecto que nosotros, hermanos, procuremos trabajar en el don que el Señor nos ha regalado. Perfecto que procuremos no descuidarnos, aunque no lo hagamos a la perfección, pero está el deseo de querer hacerlo perfecto. Pero no nos confiemos hasta ahí nomás. Revisemos nuestra vida. Dice así, mire, muchos me dirán aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Y el que se cree profeta siempre se siente más que todos. Entra un ego, entra un orgullo. La perfección de todo don, si el hombre y la mujer no es temerosa, todos los dones tienen el mismo riesgo. Todos los dones, la perfección de cualquier don. Figúrese usted que alguien necesite orar, que solo llega ni se arrodilla en el nombre de Jesús, queda sano y queda sano. Figúrese usted que el apóstol Pedro solo pasaba y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero este hombre había sido preparado, había sido molido, el barro lo había el Señor, lo había forjado, lo había hecho a la manera de él, porque él era rústico antes. Entonces yo estoy hablando de toda perfección de Dios, de toda perfección de los dones puede generar jactancia en cualquier don. Pero así en nuestra realidad, contemporáneamente hablando, esto es lo que a la gente lo enferma. Cuando se acercan
¿Y quién les ha preguntado en qué don trabajan? Si eso es de Dios, Amén. nadie le va a pagar a nadie. Dicen cuando se presentan como que fuera su autobiografía: yo soy profeta, hermano. ¿Qué quiere decir con eso? Confía en mí. Yo soy súper santo porque soy profeta. Serpientes han salido, hermano. Lobos rapaces. Lobos rapaces. Muchos me dirán aquel día: Señor mío, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos. Oigan, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos. Es don. Y en tu nombre expulsamos espíritus malignos. Si viera que los hermanos agarraron entre cuatro al varón aquel y no podían casi los aventar, y yo llegué y solo los reprendí y quedó libre. Y aquí estoy. Yo tengo mi corona ganada. El Señor está conmigo, confiándose en el don, en el talento que Dios le ha dado. Y mire cómo dice, es que esto impresiona. ¿Cómo es posible que si no es de Dios va a echar fuera malos espíritus? Ahí está el engaño que le da su corazón. Así es como el hombre se engaña a sí mismo. Cuando no entiende esta porción, el hombre se engaña a sí mismo. No, pero es que yo recibo sueños rectos, entonces no he pecado. Yo recibo sueños perfectos y se cumplen, entonces no me tomó en cuenta el Señor aquella falta que cometí. No me tomó, porque el don siempre lo tengo perfecto. Es ahí que el corazón me está engañando. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Es que yo tengo interpretación del sueño y visiones, y ningún hermano que se cree santo, y el Señor me las da a mí. Si el Señor me las da a mí, estoy de la mano con el Señor. Y anda fornicando, adulterando, estafando, pero buen intérprete de sueños. Es un don, y el corazón le engaña. Él se engaña a sí mismo, y aquellos que le siguen como aquellos que son idólatras a la persona, también creen que es santo, porque el don ahí está trabajándolo perfectamente. Mire, dice así: y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Son cosas extraordinarias que el Señor pone en su palabra como una medida para que usted y yo no nos engañe nadie, para que usted y yo no nos impresione nadie. Como los de artes marciales. Voy a poner un ejemplo por ahí. Que hacen cuánta pirueta que hacen para demostrar que pueden, y alguien que no puede, un solo de ahí cayeron al suelo. Tanto escándalo y tanta bulla. Que yo soy cristiano desde hace tantos años, conozco a fulano, y que yo reprendía demonios, y que yo viera cómo me desvelé, y viera cómo y que bajo mi vocación viera cuánto. Está bien, pero ¿y ahora cómo está su vida? Ahí está el detalle. Eso es lo que el Señor está viendo en nuestro peregrinar. Eso es lo que el Señor lo que nos va a pedir cuenta. Pero ¿cómo estamos delante de Dios en cuanto a la obediencia? Podemos contar nuestro historial y contamos solo lo bonito. Pero ¿cómo estamos delante de nuestro Dios, a quien tenemos que darle cuenta? Ahí viene el hermano, ahí viene el hermano, apáguelo, y tápelo, no le abra la puerta, mételo debajo de la cama. ¿Y de qué sirve estarse escondiendo? ¿De qué sirve estarse escondiendo? Apáguelo, que le vaya a estar escuchando remolineando. Se deleita escuchando remolineando ahí, gozándose en el espíritu. Apáguelo, porque ahí viene el hermano amigo. ¿Y de qué sirve estarse engañando a uno mismo? Bajar la voz porque ya te dio el hermano que le está gritando. Ay, es que me caí, por eso pegué un gran grito. ¿Y de qué sirve estar queriendo tapar el sol con un dedo si la persona no ha cambiado? El Señor pone solamente ejemplos extraordinarios, de los cuales nosotros, hermanos, como carne somos muy sensibles. Las cosas extraordinarias nos asombran fácilmente, nos asombran. Y a veces no analizamos qué espíritu es. Dice la palabra que por su fruto se conoce el árbol.
su trayectoria, su testimonio. Ahí se conoce que el que realmente obedece a Dios, el que es prudente o el que es sabio. Sigamos. Y en tu nombre realizamos muchos milagros. Y entonces realizamos muchos milagros, expulsamos malos espíritus, predicamos en tu nombre, Señor, cuántas cosas, las necesarias para que la obra crezca. Y entonces les declaré, jamás los conocí. Pero el hermano sí era bien famoso en la iglesia, el pueblo lo quería, pero el Señor no lo conoció. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Pero si esto fuera poco, veamos lo que dice aquí el Salmo 50, 16. Miren, Salmo 50, 16, una referencia de lo que el Señor Jesús les dijo aquí a ellos: apártense de mí, hacedores de iniquidad. Nunca los conocí. Y eran buenos predicadores, tenían don de sanidad, expulsaban espíritus. Miren, pero mucha gente con eso pretende impresionar y pretende engañar. 50, 16. Pero al pecador Dios le dice: ¿qué son para ti los libros de mis ordenanzas, para que tomes mi pacto en tu boca? Porque tú detestas mi disciplina y echas a tu espalda mis palabras. Veías a un ladrón, corrías juntamente con él, y con el adúltero tomabas tu parte. Tu boca ha proferido maldades y tu lengua ha hablado engaño. Te sentabas y maquinabas contra tu hermano y escarnecías al hijo de tu propia madre. Todas estas cosas has hecho y yo he callado delante de ti. Esperabas que yo fuera inicuo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Comprendan esto los que se olvidan de Dios, no sean que sean quebrantados y no haya quien libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará. Allí le mostraré el camino de la salvación de nuestro Dios. Miren, el malo toma la palabra de Dios en su boca también. Y por tomar la palabra de Dios, y por predicar, y por compartir, y por esforzarse, y porque aquí ya se le conoce su testimonio, y se va para otro lado y sigue como siervo de Dios, el malo toma la palabra de Dios, pero dice: estas cosas hiciste y yo he callado. El Señor calla por mucho tiempo. El Señor dice: pero las reprenderé y los voy a despedazar. ¿Se da cuenta, hermanos? Y despedazarla, que usted vea que una mala fiera o lo atropelló un carro. No, pierde su vida espiritual, pierde el camino, pierde la bendición, se destruyó todo. Y sin embargo, sí, aquí habla que la ruina es grande. Para el que no pone por obra la palabra, dice que la ruina es grande. Y allá dice que lo iba a despedazar cuando lo pusiera a la luz, todos sus hechos, todas sus obras. Era ladrón, era adúltero, era fornicario, pero hablaba de la palabra de Dios. Hablaba de la palabra de Dios. ¿Y quién va a hablar de la palabra de Dios si no es Dios quien lo está usando? Otra interpretación que confunde a las personas. Sin embargo, hermanos, el diablo lo despedaza. Miren, hermanos, ¿se recuerdan ustedes del profeta viejo y el profeta joven? Enseñanzas muy especiales que están marcadas en la palabra de Dios. Esto está en el primer libro de Reyes 13, 9. Veamos, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 13 y su verso 9. Por eso nosotros no debemos de confiarnos, hermano. Ya acepté, ya me bauticé, ya me casé y le estoy sirviendo al Señor, y hagamos mecánicamente muchas cosas: congregarnos, cantar, oír palabra, ofrendar,
ir a los campos blancos, orar. No está solo en eso, está en que no nos descuidemos en nuestra vida personal, no nos descuidemos, porque aunque comenzamos bien, pero también eso no puede ser. Que el que comienza bien, termina bien. El que comienza mal a edificar, hermano, desplomado. El que comienza a edificar, si eso es la palabra, el que fundó su casa sobre la arena, a ese fue el que se le cayó. Desde que comenzó a ahondar en la arena, comenzó mal, por eso se le cayó la casa. El que comienza mal, termina mal. Pero a la vista del ser humano, comienza bien. Pero delante de Dios, al que se le derrumbó la casa o el que perdió, desde un inicio comenzó mal y empezó engañando a los hermanos que se iba transformando como una nueva criatura. Empezó a disfrazarse, no es que estaba cambiando. Pero ¿y cómo es posible si el hermano era ejemplo? No, hacía el show de un buen cristiano, hacía el papel de un buen cristiano como un artista. No es que era en realidad un hacedor de la palabra. Mire aquí cómo dice así, primer libro de Reyes 13:9. Pues así me fue ordenado por palabra del Señor diciéndome: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Y él se fue por otro camino y no volvió por el camino por el cual se había ido a Betel. Cuando el rey, hermano, Jeroboam le ofreció alimentos y le ofreció regalos, porque Jeroboam, hermano, prenderlo le dijo, porque había habido una profecía en contra del rey. Y dice que la mano se le encogió y se le secó y sintió que era mano de Dios, sintió que era voz de Dios en aquel joven profeta. Y entonces dice: ruega al Señor que me sea restaurado, hermano. Y el poder de Dios a través del profeta, hermano, cuando él oró, la mano se le restauraba. Entonces este rey le ofrece comer, le ofrece beber y le ofrece regalos, y este muchacho le responde: no, le dice. ¿Sí? Dice: pues así me fue ordenado por palabra del Señor diciéndome: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Y él se fue por otro camino. Era la ordenanza, pero más adelante, hermano, es que la lucha continúa. Por eso es menester, por eso es necesario que nosotros no nos descuidemos. Miren, y más adelante le sale el profeta con más experiencia. Más adelante le sale aquel que le dice: yo tengo más experiencia que tú, te voy a enseñar, hijo mío. El Señor esta noche habló conmigo que te trajera a mi casa para comer y beber. Yo soy profeta como tú. No le conocía el testimonio, hermano. No le conocía. Por eso nosotros no debemos de confiarnos de nadie que no le conozcamos el testimonio. Aparte de que el Espíritu de Dios, con solo conversar con las personas extrañas, nosotros sentimos que espíritu andan. Están fingiendo, están mintiendo. Entre más nos acerquemos a la persona, vamos a sentir si anda espíritu de Dios o espíritu del error. Pero como muchas veces andamos en la carnita, ese es el problema. Que muchas veces andamos en la carnita y no en el espíritu, que nos engaña el lobo. Nos engaña y le decimos bienvenido. Pero dice que este profeta le persuadió, porque sus hijos le contaron y vieron la hazaña que hizo, aquel gran milagro. Vio el milagro, aquellos muchachos vieron aquel acontecimiento y le van a contar a sus padres y lo persuadieron. Entonces el muchacho creyó en las palabras de aquel profeta viejo, y al rey le había rechazado, y él se mantuvo firme, obedeciendo la palabra. El Señor me ha ordenado que no regrese por el mismo camino, que ni coma ni beba mientras yo voy por ese camino. Pero comió y bebió con el profeta viejo. ¿Qué pasó? Su ruina fue grande. Dice que un león, cuando salió de la casa, el león lo despedazó, lo mató. Y el león no tenía hambre, no lo mató porque él iba a comer.
porque desobedeció la palabra de Dios. Pero si solo una vez lo desobedeció, por todo el camino él se mantuvo fiel, una sola vez lo desobedeció y el Señor lo castigó. Qué duro es el Señor. No así es la doctrina apostólica, que nos debemos de cuidar siempre. Y dice que allá el profeta que vino aquí, que estuvo con nosotros, allá está tendido en el suelo. Estaba el asno en el que le habían, hermanos, preparado para que se fuera a la par del muerto. Y el león echado a la par del muerto, viendo ahí al muerto. Miren qué cosas terribles salen cuando no se obedece la palabra de Dios. Vamos a leer otro textito aquí, hermano, primer libro de Samuel 15, 22, 23. Son textos muy conocidos, solo los estamos recordando. Primer libro de Samuel 15, 22 al 23. Mire, dice así. Entonces Samuel dijo: el Señor no se complace tanto en holocaustos y sacrificios como el que se obedezca a su voz. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque pecado de adivinación es la rebelión y la adivinación es una grave iniquidad. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado del reino. ¿Se da cuenta? Cualquier cosa que hagamos supuestamente en pro de la obra, si echamos a nuestras espaldas el consejo de la palabra de Dios, no le agrada. Y cualquier cosa que hagamos dentro de la obra del Señor para la edificación, si estamos en obediencia a la palabra de Dios, eso sí le agrada. A ese sí le va a decir: ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Nuestro trabajo no es en vano. Los ayunos, los desvelos, el desgaste que nosotros, hermanos, mientras le sirvamos al Señor, este cuerpo se vaya desgastando, no es en vano. Pero si retenemos la palabra que hemos escuchado, si la guardamos para tener con garantía esa corona, como dijo el apóstol Pablo. Hay más textitos, pero ya el tiempo avanzó, no le quiero cansar. Solamente veamos lo que dice Josué 7:25. Hay más textitos, hermanos. Bueno, muchos, insondable la palabra de Dios. Pero los pocos que meditamos, suficientes son para que los meditemos y reflexionemos. Eso es preventivo, hermano. Es preventivo. No es porque usted está cometiendo tales cosas, sino que para que nos guardemos. Como el Señor dijo a los corintios: y estas cosas quedaron escritas para vuestra enseñanza, para que no codicien cosas malas como ellos las codiciaron. La palabra de Dios, que dije yo al principio, si estamos en el error, la palabra viene para corregirnos. Y si no estamos en el error, la palabra viene para perseguirnos. Depende del estado como nos encontremos, pero la palabra viene para bien de nuestras vidas. Dice aquí 7:25. Y Josué le dijo: ¿por qué me has perturbado? Este día te perturbará el Señor. Entonces todo Israel los apedreó a él y a todo lo que era suyo. Después los quemaron con fuego. ¿A quién? A Acán, un gran guerrero, un gran soldado, un servidor del rey. ¿Qué le pasa al que no obedece su palabra, al que hace conforme a su conveniencia lo más fácil? Edifica sobre la arena, y de ahí cualquier tienda, cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier torbellino fácilmente cae, porque la protección divina a sí mismo se la quita con la desobediencia. Acán sabía que no tenían que tomar nada del anatema. Hermano, ¿qué dice Salmo 50?
estas cosas hiciste y yo he callado. Es necesario, hermano, que nosotros reflexionemos. Si ahora cometí una falta, pasa la semana, las 2 semanas y el Señor no me castigó, gloria a Dios. Es que tengo muchos puntos con el Señor ganado, tengo cuello con el Señor, yo soy el que más le sirve, entonces me ha perdonado. No, a David le perdonó, pero lo azotó. Sí. Y él dice que el que toma por hijo a este lo azota, lo disciplina, lo corrige, porque tiene todo el derecho. Mire. Entonces, meditemos en estas cosas. Y Acán sabía perfectamente, no van a tomar nada del anatema. Para ser rico cuesta, dice. Yo estoy en el ejército y me mato trabajando y sirviéndole al rey y no paso del mismo salario. Así es de que aquí está este manto babilónico, esta pieza, este lingote de oro, estas piezas de plata. Y entonces, aquí sí tengo el salario casi del rey. Fácil, y se lo llevó y lo enterró y lo sepultó, y hasta también se dieron cuenta los suyos, para que hayan muerto todos. Así de que no, vale la pena que nosotros no nos andemos cuidando de los hermanos. Cuidémonos de nosotros mismos. Aleluya. Es que cuando ya está cauterizado el corazón, la persona se anda escondiendo del hermano. No, hermano, es bueno adquirir temor de Dios, porque usted va a andar en rectitud donde quiera que sea. No hay necesidad que se ande escondiendo ni que me van a sorprender. Pidámosle al Señor, aumente temor en mi corazón, Señor, aumente más temor en mi corazón, aumente sabiduría, temor, aumente, mire, esa sed de obediencia, o sea, que nos aumente todo lo bueno, lo que contribuye, porque yo soy el que voy a ganar. Cada quien va a dar su cuenta personalmente con Dios. Entonces, es necesario, hermano. Mire, hermano, cree que no es fácil que los hermanos todos enfermitos se sacrifican por ir a los cultos, se sacrifican por estar acá en estas banquitas duras, se sacrifican con este calor, están, hermano, y que aquel día el Señor nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad. No, procuremos agradar a nuestro Dios, para que con garantía nuestra conciencia, el día que estemos expirando, nos sintamos satisfechos y no en nuestro corazón hay un remordimiento y a saber para dónde voy. ¿Voy para el seno de Abraham o voy para el infierno? No sé para dónde voy y empieza una angustia a la hora de partir de esta tierra. No, hay que andar bien delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, procuremos revisar nuestra vida, no en qué hago, no en qué participo, no en qué me toca a mí. Ahora me toca la limpieza, ahora me toca cocinar, ahora me toca predicar, ahora me toca presidir, ahora me toca esto, me toca llevar a los hermanos al campo blanco, estoy trabajando. No se trata solo de eso, se trata de que cómo anda mi vida personal delante de Dios, porque dijo: en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos malos espíritus. Dice: y Él los declarará apartados de mí. Ahí el Señor le señala sus acciones. Y a Saúl le dijo el profeta Samuel: palabra de Dios, se complace el Señor en holocaustos, sacrificios, y la grosura, el Señor le agradan esas cosas. Él se complace en el que hace su voluntad, en el que guarda su palabra, en el que la pone por obra. Este mensaje es muy común en la doctrina apostólica. Viene como un trompetazo. Son los últimos tiempos donde la puerta se está cerrando, se está poniendo más estrecho, como un embudo para nosotros el caminar dentro del Evangelio. Es necesario que lo que no hemos hecho de aquí para allá, procuremos enmendar nuestra vida de cositas que no hemos regulado, para poder terminar nuestra carrera en victoria, para poder terminar con triunfo. Es necesario que enmendemos las cositas pequeñitas. Hemos avanzado bastante, pero enmendemos las cositas pequeñitas que nos pueden estar haciendo tropiezo. Padre Señor Jesús a todos. Amén.